Cuánta huelga hemos hecho por defender los derechos, pensaba que algún día a la calle nos echarían, pensaba que algún día el pueblo triunfaría. De Belviche, para mí, cada vez que vengo, ya no solamente por el barrio tan bonito que tienen, que gracias a la lucha se consiguió que no hicieran las torres en el paseo, que hoy en día la están disfrutando todos los vecinos, en las fiestas populares, los jubilados paseando, los niños jugando. Eso las generaciones que no han vivido aquello tienen que conocerlo, porque si no, no se les sabe dar valor a las cosas que hoy en día estamos disfrutando de ellas. Entonces, para mí, Belviche, cuando vengo, ya no solamente porque veo un barrio obrero, que ha sido un barrio que se hizo corriendo y a toda prisa para solventar los problemas que tenía la emigración que había venido de fuera, pero sobre todo es las amistades que yo tengo ahí es las amistades más grandes, como Pepe Carrizosa, Faustino y, bueno, todos los que trabajaban en SEA, que la mayoría cogíamos pisos en Belviche porque estaba cerca del trabajo de SEA, ¿no? En una foto aérea de principios de los 70 se puede apreciar la proximidad física de SEAT con Belviche. En un primer plano se ven los talleres de la zona franca y casi sin solución de continuidad al fondo se pueden ver los bloques y la residencia sanitaria. Bueno, el proceso de construcción del barrio realmente es un proceso continuo, quizás tardaría unos 14 o 15 años en realizarse totalmente, y es un proceso que se construyó especialmente para un barrio de trabajadores que cuando ya estaba casi el barrio totalmente construido, pues nos encontramos que tenía falto de todo. Exclusivamente estaban los bloques, que son bloques dormitorios, como sabemos, no obstante muy bien distribuidos los pisos, con 3 habitaciones, casi todos tienen balcón, porque trabajaron varias empresas, ¿no? Constructoras, etcétera, en Belviche, no era la misma siempre. Y cada una hacía su diseño. Algunos no tienen balcón y otros sí tienen balcón. Y sin embargo, también hay unos cuantos bloques con otra empresa de obra vista, porque todos son de paneles de hormigón, y hay bloques de obra vista que tardan un poco más en hacerse y tal. Hay que tener en cuenta que los pisos se hacían en una semana, igual hacía un piso y ya está, porque eran bloques de hormigón que venían prefabricados, los levantó, los ponía una grúa, venían con las regatas hechas, todo para meter los cables y ya está, y en un instante se hacía un piso. En Hospitalet, Barcelona, concretamente en Ciudad Belvich, se edifica pronto y bien todo un polígono de viviendas, bastantes ya en servicio,
con procedimientos diferentes a los usuales. Los constructores han utilizado elementos prefabricados con los que se consigue un importante ahorro de tiempo. Claro es que previamente hubo que instalar a pie de obra la fabricación de diferentes estructuras. Bien se ve que una vez levantado el armazón, adaptar la tabiquería prefabricada es casi un juego de niños, que nos recuerda a los mecanos de nuestra infancia y también de la actual. Todas estas viviendas han sido promocionadas en plan cooperativo y su precio no excede de las 295.000 pesetas. El proyecto completo abarca 700, de las cuales ya han sido entregadas 448. Además, el ayuntamiento ha costeado un parque infantil, en el cual los muchachos pueden divertirse y hasta hacer su poquito de músculos. Para que nada falte, también ha sido provisto este polígono de un supermercado abundantemente abastecido de toda clase de géneros. Los interiores de estas viviendas son confortables. Su cocina de 2 fuegos, la cuna para Jordi o para Nuri y el cuarto de estar charlando del Barça, del Español o de lo que sea. Era una construcción novedosa. Yo al menos no estaba acostumbrado a ver ese tipo de edificación. Tanto es así que yo trabajaba en SEAT y bajaba de Pubiá Casas, que era donde vivía, cada día a la SEAT. Y cuando estaban haciendo el bloque donde yo vivo, estaban los cimientos, por cierto, muy fuertes, porque vi mucho cemento, mucho hierro y muy hondo aquello. Cuando hubieron las inundaciones en Belviche, yo pensé, ¿quién se vendrá a vivir aquí? Y mira por dónde fui yo el que se vino a vivir allí, y estoy encantado. Desde que me fui hasta el día de hoy, encantado con Belviche. Recuerdo que no querían nada más que hacer bloques, y entonces solo había barro y ratas en todos los sitios, y entonces se estaban haciendo unos bloques en el paseo de Belviche. Había previsto, no sé si 50 bloques más, y entonces conseguimos que no se hicieran. De la calle Francia concretamente hacia el mercado, ahí iban 3 torres, 3 o 4. Y esas torres pues las empezaban a poner los muros por de día, y por la noche los vecinos las tirábamos a base de exponernos de policía, porque nos pegaban palos por todas partes, pero las tirábamos un día, otro y otro. Y todo lo que ellos hacían durante el día, nosotros cuando iban las madres por la tarde a por los hijos, los citábamos allí, porque la teníamos ya informado de que, bueno, que dónde iban a correr, dónde iba a pasearse, dónde iba a sentarse. No íbamos a sentar los mayores y los niños a jugar, si no teníamos dónde, si no lo llenaba todo de bloque. Pues íbamos y derribábamos todo lo que habían hecho los paletas durante el día, lo derribábamos, lo tiramos al suelo. A la mañana hacían los paletas la parecita, a la noche se tiraba, al día siguiente se volvía a montar. Y me acuerdo que montaron una grúa muy grande y teníamos una hora de concentración, y a aquella hora pues vinieron aquel día los grises repartiendo. Y me acuerdo que el cura, el José María, y yo salimos a correr. Y llegué a mi casa sin zapatos, me los dejé atrás, corriendo, porque los grises venían detrás que nos cogían los talones. Hasta que uno de esos días, ya cansado, quemamos todas las máquinas, las torres aquellas que abrían los cimientos, esas las quemamos todas ahí en el paseo. Y a partir de ahí se terminó la insistencia de hacer más bloques. Se ganó y allí se hizo el paseo. El mes de marzo de 1974 se aprueba provisionalmente el plan comarcal que sustituye al del año 1953.
los vecinos de Belviche responden con contundencia, con la consigna de «no más bloques». Se movilizan impidiendo físicamente la construcción de nuevos bloques, enfrentándose a la policía que custodiaba la maquinaria de la constructora. Las asociaciones vecinales participaron en la elaboración del plan parcial, desde el visto bueno del ayuntamiento, en marzo de 1976, hasta la aprobación de la Corporación Metropolitana en mayo de 1977. Se habían suprimido 18 torres de 18 plantas y 11 bloques de 14 plantas, lo cual da una idea de lo que hubiera supuesto para la configuración actual del barrio el que la inmobiliaria hubiese ultimado su proyecto inicial. El proceso de construcción del barrio fue bastante penoso. Hubo que ayudar mucho a que el barrio se construyera y tuviéramos, como por ejemplo el tema de colegios, el tema de sanidad, porque cuando yo bajé al barrio, lo que es la parte norte, es la Avenida Europa, es parte norte, ¿no? Sí, parte norte solamente había un bloque entregado. Y entonces, por donde está el paseo ahora, allí había un secadero de papel. Todavía aquello. Para pasar de Belviche Norte a Belviche Sur, pues tenías que pasar por unas sequías ahí, que solamente había mosquitos, lechugas a los lados, o sea que estaba todo descompuesto, cuando vinimos a vivir al barrio. Bueno, yo Belviche, cuando era pequeño, recuerdo un barrio con muchos campos, mucho espacio que no era verde, ¿no? Eran espacios de tierra, donde no habían árboles, donde no había nada, donde los niños jugábamos a las canicas, jugábamos a diferentes juegos, ¿no? A la lima, que era un juego que también se practicaba mucho, una lima con un destornillador, pero era un espacio de muchos bloques, pero que entre bloque y bloque solo eran terrenos baldíos, no había nada. Bueno, el barrio yo lo recuerdo como un gran descampado. Y lo recuerdo así, recuerdo que también era un barrio un poco conflictivo, o por lo menos la fama, o lo que se oía, ¿no? Que Belviche era un barrio así, de esta medida marginal. Eso es lo que recuerdo, cuando era pequeño. Había un chico llamado Jordi, que era el único que era, por decir de alguna forma, catalán, de padres catalanes, ¿no? Pero el resto éramos todos hijos de inmigrantes. Entonces, en la parte norte había 2 bloques entregados solamente cuando yo vine a vivir. El que vine a vivir yo, que era bloque también precisamente de la cooperativa La Bomba, porque yo fui fundador de Cooperativa La Bomba. Concretamente, esa cooperativa se fundó en la barriada de La Bomba, siendo alcalde de Matías de España y Montada, y entonces uno de los puntales fuertes fue Felipe Cruz, que vivía en la barriada de La Bomba, y entonces se creó, yo trabajaba en SEAT y me invitaron a que si quería participar en lo de la cooperativa, me pareció buena idea y entonces digo sí. Y bueno, conseguimos el primer bloque que entregó la cooperativa La Bomba, fue el de la Avenida Europa, se llamaba SEU, el bloque SEU, y cuando vinimos a vivir ahí nos encontramos con otro problema añadido. Ya no era la construcción del bloque, ni de tener la vivienda, empezar a poner las 4 sillas y la cama para poder comer y dormir de noche, sino que nos encontramos que no teníamos ningún colegio. Chicos que vinieron de la barriada de La Bomba con edad escolar y estaban desperdigados por ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues mano a la obra, en el altillo que hay, que está cerca del estanco, en ese altillo, pues ahí creamos un colegio. El ayuntamiento pues nos cedió los maestros y la demás gestión la tuvimos que hacer todas nosotros. Los niños no tenían colegio, llegó que tenían que entrar al colegio y no había colegio, y entonces nos prometieron que cuando empezara el curso estaría, pero empezó el curso y los niños no tenían colegio. Cortábamos la Gran Vía y venían los grises como si fueran tanques, echándonos mucha agua. No respetaban, porque íbamos con los niños, no respetaban que hubieran niños ni nada. Y algún que otro coche cortando la autovía, se nos había metido que se pudo llevar algún niño por delante. Empezamos a luchar desde el principio. Yo me acuerdo que el primer colegio fue en el Altillo, donde yo vivo, el segundo bloque,
En el Altillo era donde se implantó la primera escuela. Luego 3 bloques delante estaba el Gran Tintín, que luego ya se pidió hasta que se recuperó que también hubo una buena lucha, paso a paso, pidiéndolo todo, desde colegios, semáforos, todo era a base de manifestaciones. Mis hijas fueron que antes eran Europa, luego fue Joan Miró, y después al instituto de Belviche, es donde han hecho ellas sus estudios. Luego ya se montó el Quichaya, que lo montaron un Esplai. El Esplai, ¿no? El Esplai, eso sí que también significó... Yo iba al Quichayes, que estaba en la calle Campamor, y que creo que lo inauguró Montfort, el sacerdote, creo que era. Pero bueno, yo en esta etapa no estuve todavía. Y claro, ahí sí que fue como una explosión de libertad, ¿no? Yo creo que había ansias de libertad, muchas ansias, porque era como que la gente tenía ganas de hacer todo aquello que no había podido hacer durante mucho tiempo, de expresar todo lo que tenía ganas de expresar y de vivir todo lo que no había podido vivir, ¿no? Y era como pasar del blanco y negro al color. O sea, yo creo que lo que mejor podría reflejar esa etapa es eso, pasar del blanco y negro al color. Era así. Yo la percepción que tengo es esa. Se generó un movimiento vecinal que lideraban las mujeres por un tema claro, es ¿no? Que los hombres, que mayoritariamente son los que trabajaban en las fábricas, porque el régimen lo había estructurado así, ¿no? Pasaba mucha parte del tiempo, la mayoría del tiempo en la fábrica, pero cuando volvían se iban a la actividad política, sindical, etcétera. Entonces la mujer era la que reivindicaba sobre todo el tema servicios y tal, fue gracias a las mujeres, a las madres. No sé cómo lo hacían, pero claro, entre que los hombres iban a la fábrica, pero es que allí también tenían sus reivindicaciones, hacían sus asambleas. Y luego, pues claro, también se tenía que reivindicar las cosas del día a día, ¿no? Del asfalto, asfaltar, de parar los bloques, de los ambulatorios, las guarderías. Entonces, claro, las mujeres normalmente en aquella época, hombre, algunas sí que trabajaban, ¿no? Pero mi madre no trabajaba. I, claro, pues, havia que repartir-se. Era una altra època que les dones treballessin fora de casa no era tan habitual, la qual cosa no vol dir que no treballessin, sinó tot el contrari. El que vol dir és que pràcticament tot requeia sobre elles. Les jornades de treball eren molt més llargues del que són en aquests moments. N'hi havia gent del barri. El cas dels treballadors de la SEAT no era tan necessari, però n'hi havia gent del barri que estava pluriempleada perquè necessitava més d'una feina, no? I, clar, les dones estaven a casa garantint que tot rotllés a casa, la roba, el menjar, la compra, l'administració també, d'això no se'n parla, de l'administració econòmica amb pocs mitjans, perquè els salaris no eren per tirar coets i havien de fer mans i mànigues per tirar endavant, doncs d'encarregar-se dels nens, de dur-los a col·legi, i fins i tot també les mobilitzacions del barri, quan a les mobilitzacions veïnals van jugar un paper important. Hombre, fuimos avanzando, porque luego ya hubieron más splays, pero a base de todo, de pedir y de luchas y de manifestaciones. Es que hubo que reivindicarlo todo. Desde un semáforo, desde escuelas, desde guardería, desde el mercado, la urbanización del barrio, aceras, es que fue todo. Después ya empezamos que si con las antenas, o sea, es que en Belviche creo que ha habido pocas cosas que no se hayan reivindicado. Entonces era como un frente común, eran todos. Había anarquistas, había pesuqueros, que era nuestro caso, había, socialistas. Entonces yo creo que había un frente común, era todo contra el franquismo. Había esa unidad de acción. Y entonces eso, claro, era importante porque es con lo que se consiguió muchísimas cosas en Belviche. Había
un gran sentido de comunidad, ¿no? Cosa que se ha ido diluyendo con el paso del tiempo, pero en ese momento el sentimiento de comunidad era muy potente, muy fuerte, y eso ha llevado a grandes conquistas, ¿no? En el barrio. Ha sido por eso, ese era el factor definitivo, creo yo, ¿no? El sentimiento de comunidad, ¿no? Y ese sentimiento de comunidad yo lo recuerdo, por ejemplo, en cosas como acompañar a mi madre en concreto, en ese momento. Eran las madres las que recuerdo más claramente que salieron a la calle a pedir que las barras de pan pesaran medio kilo porque nos estaban como engañando, ¿no? Eso lo recuerdo claramente, ¿no? Como algo, no sé, que se llegaba a estar muy atento a lo que estaba pasando y se pedían condiciones hasta en este sentido, ¿no? Decir, no, pues no, las barras de pan tienen que pesar medio kilo porque es lo que estamos pagando, ¿no? Y desde ahí pues recuerdo el primer ambulatorio que se pidió para el barrio, ¿no? Que estaba situado en la calle Campoamor. Recuerdo que se pedía que no se hicieran más bloques porque se quería saturar de bloques el barrio. Se pedían zonas verdes, los vecinos y vecinas tomaron la iniciativa e hicieron sus propios jardines. Se hacían unas fiestas del barrio totalmente populares, donde todo el mundo aportaba. En ese sentido se hacían hasta concursos a ver cuál era el mejor jardín, de qué comunidad. No sé, este tipo de cosas que tienen todas que ver con ese fuerte sentido de la comunitat de barri. No? El barri té una numeració molt caòtica. Normalment estem acostumats doncs, que una banda d'un carrer són els Parells, l'altra els Senars, i aquí això ho marcava la Rambla Marina. Llavors entraven els bombers i començaven a fer tombs i no trobaven el lloc i havien de preguntar. Entrava una ambulància i començaven a fer tombs i no trobaven el lloc i havien de preguntar. I entrava la policia i moltes vegades començava a fer tombs i no trobava el lloc, però a la policia ningú no li donava informació, perquè mai no sabies a què venien al barri. Llavors n'hi ha molts veïns que expliquen doncs, això, que la policia els hi havia preguntat i que no... Ui, no sé, acabo d'arribar al barri, no conec... O que fins i tot quan veien arribar un cotxe de la policia, doncs de seguida corria la veu entre els veïns, però fins i tot entre els propis treballadors, quan després d'una de les vagues de SEAT va haver acomiadaments, que després va haver vagues posteriors que el que reivindicaven era la readmissió dels treballadors acomiadats. Home, n'hi havia accions doncs, per recollir diners, per donar-los un cop de mà, aquestes coses que no te les explicaven, però que tu assisties a converses que ningú no se n'amagava tampoc perquè era doncs, això, la quotidianitat, ¿no? de la vida del barri. Y sí, la solidaridad era un elemento fundamental. Belviche, como la mayoría de nuevos barrios obreros fruto de la especulación, fue construido sin infraestructuras y sin los más mínimos servicios. Las inundaciones de los bajos, los barrizales, las plagas de mosquitos y ratas, la falta de dispensarios y escuelas, fueron motivo de innumerables luchas. Yo me considero uno de los creadores de la Asociación de Vecinos, de los fundadores, cofundador de la actual Asociación de Vecinos de Belviche, porque en las anteriores asociaciones, que habían 2 o 3, prácticamente no participé, pero en la Asociación de Vecinos esta, que nació a raíz de las primeras elecciones municipales, que las fuerzas que ganaron, que fue el PSUV y el PSOE, 12 el PSOE y 11 el PSUV, las fuerzas políticas entendieron que ya estábamos en el ayuntamiento y que desde allí íbamos a conseguir las cosas y no hacía falta ninguna asociación de vecinos que reivindicara nada porque estábamos dentro del ayuntamiento. Y un grupo que precisamente éramos de los partidos, algunos de los partidos que habían ganado las elecciones, entendíamos que tenía que estar la asociación de vecinos. Luego pues pasó que ya cuando empezaron las elecciones primera y tal, cada uno se fue a su sitio, a su sitio natural de donde era cada uno, ¿no? Entonces pues empezaron a dividir ya las fuerzas, las asociaciones, entonces yo empezaba a ver ya que aquella rivalidad, que antes era tu compañero de entonces, que estos son de no sé qué, ese tipo de cosas que bueno, que
que fue así y creo que sigue siendo, por desgracia. Bueno, entro yo en SEA en el año 66. Me meten en el servicio técnico de calidad. Yo no sé si por el cursillo que había hecho o lo que sea, bueno, que es un trabajo bueno. Y claro, y yo tengo el trabajo de visitar puestos de trabajo para ver cómo van las piezas, para ver... Y claro, hablo con la gente. Y ya empiezo a conocer, el primero que conozco es Antonio Mayo, el cual me invita un día a una reunión. Cuando yo me fui a Belviche, era en el 69, todavía era totalmente clandestino todo, aquello te desgastaba físicamente muchísimo, ¿no? Y luego te tenías que incorporar a formar asociaciones, en principio también levemente clandestinas, aunque las asociaciones de vecinos empezaban a tolerarlas de alguna forma, y te tenías que incorporar también a la lucha. Yo participé en las primeras asociaciones de vecinos, en las luchas de eso y en todas las entidades, digamos, que podíamos, si se podían llamar entidades, aquello, ¿no? Eran grupos organizados, no muy bien, pero bueno, esa era, digamos, esa es la raíz que ahora hay de todas las entidades que hay, tanto deportivas, de la sanidad, de asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre he vivido en un entorno pues, muy politizado, ¿no? Y eso, pues, hombre, la verdad es que con el paso del tiempo es de agradecer porque de alguna manera he tenido el privilegio de no estar demasiado alienado, ¿no? Y poder entender la actualidad, ¿no? Pasaban cosas como reuniones clandestinas, yo recuerdo, en casa, sí. Claro, yo lo recuerdo salía afectado de esas reuniones porque se apagaba la televisión y claro, yo no entendía, ¿no? Y me mandaban, de alguna manera, me quitaban de en medio, claro, porque era un riesgo, ¿no? En la ingenuidad de la infancia, pues yo podría comentar alguna cosa inadecuada, no sé, había que tomar precauciones, ¿no? Pero claro, eso desde el punto de vista de un niño no entiende por qué le quitan Vicky el Vikingo y no puede acabar de verlo, ¿no? Porque se juntan una serie de adultos y uno no sabe bien qué está pasando, solo que es una especie de castigo, ¿no? Y ahora porque estoy castigado, ¿no? ¡Ya lo tengo, está claro! Había una tendencia que era la del PCI, que eran los prochinos, que decían entonces que estaban en auge, y entonces yo me incorporé al PCI. Al PCI, que al poco tiempo, cuando llevaba un tiempo, fui del comité del PCI de SEA. Éramos Antonio Mayo, Domingo Navarro y yo, que a los tres nos cogieron y nos llevaron a la cárcel. Pero yo cuando realmente me impliqué fue el 18 de octubre, cuando la ocupación de la fábrica, tanto policía, íbamos en el autobús, ya estaba aquello todo tomado. Yo pregunté a una compañera, digo, ¿qué pasa? Dice, ya te enterarás. Pues bueno, pues ya me enteraré. Claro, cuando llegué a la sección, pues ya vinieron compañeros por allí a decir que paro, que para que remitieran los despedidos. Y yo, pum, la primera o la segunda, no lo sé, pero que lo tenía muy claro. Yo a partir de ese momento seguí al taller 4, hasta llegar a las oficinas centrales, pues con todo el mundo, ¿no? Yo entonces ya lo tenía muy claro, ¿no? Pero claro, cuando estábamos en el taller 1, me parece que era, o en el 2 o en el 1 me parece que era, pues llegó que habían matado que había un muerto. No sé exactamente si estaba ya muerto o estaba, porque y entonces ya sí, a partir de aquel momento ya vi claro que aquello había que sumarse a ello. La lluita contra el franquisme es va fer des de molts àmbits i moltes vegades començaven al mateix lloc de treball. És el que va passar amb la SEAT.
Era l'empresa emblema del franquisme, però també es va convertir en un dels símbols de la lluita obrera i al mateix temps de la lluita contra el règim. La lluita obrera a SEAT, amb centenars de detinguts, més de 700 acomiadats i milers de represaliats, es va convertir en part d'una lluita política cada cop més extensa. Salíamos de la fábrica y los que vivíamos en Belviche, que éramos muchos, pues nos encontrábamos después en la calle también, en el movimiento del barrio. Y salíamos de la empresa, a lo mejor de una huelga o de una manifestación, y llegábamos al barrio y otra huelga y otra manifestación. Fue una lucha muy fuerte la de Belviche, pero muy unida a la de SEAT, y a otros, a Motor Ibérica, a otros, pero claro, estaban un poco más lejos, ¿no? Si tienes un barrio que no vale la pena, hacer que valga la pena, cuesta mucho. Si tienes una empresa que un régimen la quieren utilizar para que no haya movimientos sociales, pues que eso cambie, como se hizo con SEAT y con otras empresas, pues también cuesta muchísimo. Los trabajadores de SEAT al barrio de Belviche han aportado mucho porque su capacidad organizativa en la empresa, en los movimientos políticos y sindicales, pues luego se han traducido en el barrio, en la asociación de vecinos y en las luchas reivindicativas del barrio. O sea que su capacidad de organización ha favorecido mucho al barrio de Belviche. Como una continuidad natural, se pasa de la lucha sindical en la fábrica a la lucha vecinal en el barrio. La experiencia de la lucha antifranquista de los trabajadores y trabajadoras de SEAT se traslada al barrio, reivindicando todo tipo de mejoras: transporte, sanidad, escuelas, urbanismo, etc. ¿Cuántas veces corrimos delante la policía, pensando que algún día con la porra nos darían? ¿Cuántas veces a la SEAT entramos con octavillas, pensando que algún día a la puerta nos detendrían? Pensando que algún día a la puerta nos detendrían. ¿Cuántas huelgas hemos hecho por defender los derechos, pensando que algún día a la calle nos echarían? Pensando que algún día a la calle nos echarían. ¿Cuántas veces lo gritamos? Libertad y amnistía, pensando que algún día la readmisión triunfaría, pensando que algún día la readmisión triunfaría. ¿Cuántas veces arriesgamos con ilusión y utopía, pensando que algún día el comunismo vencería, pensando que algún día el comunismo vencería? ¿Cuántas huelgas hemos hecho por defender los derechos, pensando que algún día a la calle nos echarían, pensando que algún día el pueblo triunfaría? Bueno, muy bien. Muy bueno.